Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Doña María y doña Georgina. Buenas tardes. Y doña Janet y doña Vanessa. Bienvenidas todas. Gracias. ¿Cuál es su caso? ¿Cuál de ustedes dos lo explica? Señorita, yo vengo por la sencilla razón de que yo quiero que se aclare porque mi esposo hizo una venta del sitio. Él vendió su 50% y Ya. yo le dije a mi hija, que es Janet, le dije a mi hija yo que el 50% mío quedaba para ella. Y yo, cuando mi hija fue a sacar las escrituras, Georgina, ahí veo, ella me leyó, veo que ella, mi hija Janet, es dueña de todo. ¿Y cómo es posible va a ser dueña de todo siendo que yo de un principio, cuando hizo el trato con su papá, yo le dije, hija, yo el 50% mío no lo voy a vender, no lo voy a tocar, porque se queda para mi hija, para la Georgina. Eso es mi concepto mío. No ¿Y sé. esa venta que hace su marido? ¿Su marido está vivo, está fallecido? No, está vivo. Su marido está vivo. Sí, está ¿Y él vivo. le ha dado alguna explicación respecto a este supuesto contrato que él hizo con su hija Janet? Pero si yo fui con él a la notaría. ¿Y eso fue por un pago? ¿A cambio de un pago? No fue pago. Fue a firmar la escritura. Fuimos a firmar la escritura. Donde su marido le habría vendido el 50% a doña Janet. Sí. ¿Usted quiere deshacer lo que hizo su marido? No, yo no quiero deshacer lo que hizo mi marido. Yo quiero que se respete el 50% que yo, Ya, que o es sea, a mío. usted le explicó la señorita que la acompaña, de doña Georgina, que supuestamente no se cedió el 50%, sino que se cedió el 100%. El 100%. Y usted quiere que se respete el 50%. Sí, señorita, eso Doña es lo que yo Janet, quiero. ¿usted sabía de este asunto? ¿Qué opina al respecto? Sí, porque yo hice lo que ellos quisieron que hiciera, nada más. ¿Y qué sería No eso? tengo idea ahora por qué mi madre está alegando algo que se supo, o sea, que ellos me pidieron que hiciera. ¿Qué fue lo que ellos le pidieron que hiciera? Bueno, esto se forma a raíz de todo porque mi pareja tiene un taller de grúas para empresas. Entonces yo le pedí arrendar parte a ella de su sitio para que ella no llevara gente extraña a su casa porque ya estaba teniendo problemas y de hecho mi hermana Georgina igual tenía problemas con los arrendatarios, la pasaban a llevar, no la respetaban. Entonces yo a mi mamá le dije que por qué no me arrendaba un pedazo para que... Y así mi pareja estaba pendiente de ellos y a la vez yo también estaba tranquila porque no metían gente extraña a su casa. Entonces, bueno, mi papá dijo que sí, ella dijo que sí, estuvieron de acuerdo y al pasar más o menos un año, mi mamá me llama y me dice que mi papá quería vender su 50% porque necesitaba plata, porque igual ya como había estado enfermo no podía trabajar ni nada. Entonces yo le dije que igual tenía que pensarlo porque yo plata no tenía, no era millonaria. Entonces ahí mi papá me dijo que él quería vender sus 50 y yo le dije que por qué no le decía a sus otras hijas. ¿Cuántos hijos tienen sus padres? 5, somos 5 Son hermanas. hartos. Somos 5 hermanas. Entonces yo le dije que por qué no le decía a sus otras hijas que si querían comprar. Entonces ellos me pidieron a mí que no, porque, bueno, no voy a repetir todas las cosas que dice, pero que no porque no le iban a pagar. Entonces el caso es que mi mamá ahí explicó que ella quería dejarle el 50% a mi hermana Georgina. Ellos me pidieron a mí que yo buscara un abogado. Yo busqué un abogado donde en la misma notaría que fui a firmar con mi papá, busqué el abogado y le expliqué el caso. Entonces el abogado hizo de acorde la escritura a lo que quería mi mamá, que era el 50%, y yo el 50%, que el 50% era para mi hermana y el otro, y que mi papá me estaba vendiendo su 50%. Entonces cuando el abogado le leyó la escritura a mi mamá, a mi papá, el abogado le explicó a mi mamá que si ella llegaba a fallecer, ese 50%
que igual, así como habían quedado estipulados la escritura, si ella llegara a fallecer antes que mi papá, igual le correspondían a mis otras hermanas, me correspondía una parte a mí y también a mi papá, porque ella había fallecido, se suponía. Entonces ella ahí le dijo al abogado que ella no quería que le quedara nada a mis otras hermanas, pero más que nada resaltó los hijos de mi papá, porque mi papá tiene 2 hijos antes del matrimonio, que él los reconoció. Y bueno, yo no conozco a mis hermanos jamás han estado presentes en la vida de nosotros. Entonces el abogado le dijo que las cosas no podían ser así porque igual les correspondía por derecho. Entonces ahí yo nuevamente tuve que hacer la escritura. Mi papá ahí pidió que se hiciera un usufructo. Hija, disculpa, yo te pedí que hicieras el usufructo. Yo te pedí, mamá, porque fue mi papá. estaba la primera escritura, no había usufructo. Entonces iba a quedar dueña de todo y nosotros íbamos a quedar volando en nada. Entonces yo le dije no, porque en la primera escritura le dije yo no voy a firmar y a mí me hicieron firmar. Yo firmé. O sea, usted la primera escritura la leyó, no le pareció lo que estaba No, ahí. claro, no me pareció. ¿Y en la porque segunda escritura por qué firmó? mi hija la leyó Increíble. porque estaba el usufructo y el abogado y ella dijo que quedaba el 50%. Sí. O sea, con la segunda escritura entonces usted estaba de acuerdo. ¿Y por qué Sí, ahora cambió estipulado, ¿por qué ahora cambió señorita. de opinión? Señorita, mucho acuerdo. dijo mi hija y el abogado, porque mi marido no leyó la escritura, dijo, no, aquí está estipulado, dijo, que el 50% es de la Ya, Georgina. señora, usted misma me está diciendo que la primera escritura que a usted le pasaron, usted no estuvo de acuerdo No. y por no. lo tanto no firmó. Segunda escritura, usted sí firmó y puso su huella digital. Sí. ¿Qué pasó entre esa firma que usted hizo, que accedió, y ahora? ¿Por qué ahora no está de acuerdo? Mire, la segunda escritura no se leyó. Yo firmé porque me leyeron la parte del usufructo. Entonces yo, como estaba el usufructo, que nosotros éramos los dueños hasta que los muéramos, ya, yo firmé. Pero eso nomás se leyó, nada más. Yo ¿Usted estaba ahí? ¿Fue así? tengo ellos sí estaban ahí, los dos, ella con su pareja. Estaba mi papá, el abogado, mi mamá y yo. Entonces, cuando el abogado le leyó todas las escrituras y todo, ahí se acordó que no podía saber leer ni escribir. Mi pareja me había ido a dejar ahí a la notaría y se había ido, cosa que tuve que llamarlo para que se devolviera, porque como ella no sabía leer ni escribir, él tenía que servir de testigo y hubo que hacer un papel que él confirmara que atestiguaba Que se había leído íntegramente la escritura compraventa. ¿Él es dos cristiano? Sí, Sí. Hija, firmó no también. se leyó la segunda escritura, hija. Se leyó la primera, hijita. La segunda escritura Mamá, se leyó la leyó- parte donde decía Mamá, el se usufructo. leyeron las dos Yo no iba a escrituras. curar, pues, hijita. Mamá, se leyeron las dos escrituras. De hecho, por Hija, lo mi mismo, amor, si el abogado usted tuvo sabe. que mandar a pagar. Yo Mira, no y le tengo voy a venir a grabaciones, mentir mamá. aquí, Yo no voy a hija. y no vengo a pelear. ¿Cuál sería la contigo. razón, No, doña tampoco. Janet, si supuestamente usted expresa en el primer relato que tenía claro que su madre quería dejar o transferir para después de su tía a doña Georgina el 50% que le correspondía a ella en esta sociedad ¿Siempre ha sido conyugal? así? ¿Y por qué eso no quedó reflejado en la escritura? Porque la verdad, cuando el abogado le explicó a mi mamá y ella metió a los hijos de mi papá y fue un Ya, enredo. vamos a el hablar eso, abogado le explicó. vamos a explicar eso primeramente. Aquí tenemos. Para que quede claro y sigamos hablando en razón de entender ese punto. Esta propiedad se compró en el año 1981, mientras usted ya estaba casada con su marido. ¿Cómo se llama Sí. su marido? Jorge Jaramillo. Don Jorge. Don Jorge y doña María, en un matrimonio de sociedad conyugal, compraron esta propiedad en el año 81. Esta propiedad pasa a formar parte de la sociedad conyugal y solo se va a disolver por muerte de alguno de los cónyuges o por liquidación, por cambio de régimen patrimonial. En el intertanto, cuando ocurra esa disolución por la causal que sea, esta propiedad se va a partir mitad y mitad.
correspondiendo a doña María una mitad y a don Jorge la otra mitad. Así pasaría cuando hubiera disolución. Lo que don Jorge, según la historia de ustedes, y corríjame si no estoy bien, pretendía hacer era ceder o vender, como dicen ustedes, los derechos que le correspondían a la sociedad conyugal por el 50%. Sí. Que es este 50%. Eso es lo que él pretendía. Y dejar a doña María con sus derechos. Y por lo tanto se transformaría en una sociedad entre quien adquiere estos derechos, que sería usted, doña Claro. Janet. Así está escrito su nombre en el certificado. Con Y, sí. Ah, con Y, perdón. Sí. Janet. Doña Janet y doña María. Si esto se hubiera realizado como ustedes dicen que querían originalmente los padres. Lo que a mí me preocupa es que usted señala que un abogado les habría explicado que es mejor que todo pasara a nombre suyo, porque si no, los herederos de don Jorge podrían llegar a tener propiedad. Eso no hubiera pasado jamás. Y quiero que se entienda por qué. Si doña María llegara o hubiera llegado a fallecer, el 50% de ella pasa a los herederos de ella. Y los herederos, de acuerdo a la ley, son el cónyuge y los hijos. Nadie más. Sí, pero el cónyuge tiene 2 hijos. Pero el cónyuge está vivo. Por eso. Y por si el la misma cónyuge razón. fallece, ya no tiene esos derechos ahí, sino que solamente tendría los derechos que a él le correspondan. Claro. No es correcto que los hijos de otro matrimonio del cónyuge vayan a tener parte en esta herencia de doña María. Sí, No pero tienen parte en esta herencia de Ella doña no María. quería que mi hermana, quería que sus 50 quedara solo para la Georgina. Ese es otro punto. Sí. Los hijos de don Jorge no forman parte de la herencia de doña María. No forman parte. Los hijos de don Jorge heredan acá. El cónyuge y los hijos. O sea, y todos los hijos que tenga don Jorge, sean de ese matrimonio o de otro matrimonio. Si doña María quería dejarle solo a uno de sus hijos, no quería que pasara esto, y quería solo dejarle a Georgina, aquí lo que hubiera correspondido es que tal como hizo don Jorge, que él firmó un contrato de cesión de derechos a nombre de doña Janet y constituyó un usufructo, se llama doña María, usufructo, doña María hubiera hecho lo mismo y hubiera constituido otro usufructo en favor de ella y hubiera cedido a doña Georgina. Si hubieran hecho estos dos contratos paralelos, hubieran tenido exactamente lo que deseaban hacer doña María y don Jorge. Nada de esto pasó. Y lo que se hizo fue un contrato de cesión de derechos a doña Janet con constitución de usufructo. Pero ese contrato firmó María, vamos a poner otro color, y Jorge. Por lo tanto, esa cesión de derechos no fue por el 50%, sino que fue por el 100%. No, sí está todo lo correcto. Sí. Fue lo que explicó el abogado. Y eso es lo que yo le estoy hoy día, quería dejar sentado y explicado. Entonces, si este era el derecho original o el deseo original, piense ahora cómo lo solucionamos. No, disculpe, si lo que pasa es que las escrituras se cambiaron cuando mi mamá metió a los hijos de mi papá que no quería. Entonces, Como sea, eso no corresponde. el abogado también le explicó lo mismo que usted acaba de explicar, de cederle los derechos a ella a Georgina. Pero se suponía que esto iba a ser un secreto, porque no querían que Georgina supiera que ella ¿Cómo era... van a vender a alguien sin que ese alguien no participe en la compra? mi mamá no quería que ella supiera hasta que ellos no ¿Y por qué estuvieran... entonces no se mantuvo el derecho en doña Georgina? Fue lo que ellos quisieron. No querían No, que... lo que ellos querían, punto uno, y dijimos, y los acordamos, y por eso me fui a la pizarra, lo que ellos querían era ceder el 50% Sí. de don Jorge a usted. Sí. Nada más. Sí. Terminaron cediendo el 100% a usted. Las escrituras se cambiaron cuando mi mamá sacó y le explicó a esto, y el abogado No. ahí le explicó lo mismo que usted explicó, del 50%, y que ella tenía que cedérselo a Georgina y todo, como lo hizo mi papá conmigo. Pero No mi me está mamá respondiendo lo que le pregunté. no quería, es que ellos no querían que Georgina supiera que ella era dueña de la mitad de la parte. Y por entonces podría haber mantenido su madre el dominio del 50% de ella. No necesitaba cedérselo a nadie. Pero ellos no quisieron eso. ¿Usted no quiso mantener en su propiedad este 50%? Efectivamente, como dice su hija Janet. No, yo quería que, como le expliqué primero,
de que el 50% mío quedara estipulado en la escritura que se hacía, que quedara para mi hija. Yo no iba a tocar nada del 50%. Y efectivamente usted no quería que doña Georgina se enterara de esa decisión. Sí, de primera no quería yo. Ya. Nadie le explicó que era imposible realizar una venta de derechos a doña Georgina sin que ella participara de ese acto jurídico. No, porque iba a ser una herencia que yo le iba a dejar. No sé, yo... Cuando es una herencia, uno puede establecer un testamento, y el testamento es un acto secreto que no tiene por qué contárselo a nadie si usted no quiere. En cambio, la compra-venta de derechos, que es lo que ustedes estaban haciendo, necesariamente quien compra tiene que participar del acto jurídico de la venta. O sea, tiene que ir, estar su nombre, su individualización, firma en el documento. Eso es lo que le explicaron a mi hija después, pero a mí nadie me explicó eso, yo no tenía idea. Porque yo fue cuando quedaron con mi esposo de vender y comprar mi hija ya en 15 millones. Y se le vendió a ella, pero yo le dije desde un principio, y me pregunta mi hija varias veces, mamá, ¿qué has pensado? Yo le dije, mira hija, yo hablo una sola vez y mi palabra es ley. Porque yo, mi 50%, yo se lo voy a dejar a Georgina. Usted me trae un documento donde se habría pactado el precio y la forma de pago de este contrato de compraventa. Sí. Donde aparecen 42 cuotas de 300.000 pesos. 350. Acá dice 300, yo pero en siempre- el documento adjunto le doy donde 350. sale el pago mensual, efectivamente se pagaron Sí, 350. yo le pago eso. Han pagado Ya. 11.200.000 pesos. ¿Ya? Una suma bastante importante, Sí. como para hoy día decir, sabes que ahora no estoy de acuerdo con esto y esto no vale, No, ¿y no, quién yo- devuelve el dinero? ¿Están dispuestos a devolverle los 11 millones a la Señorita. señora? Sí. Donde aparecen 42 cuotas de 300.000 pesos. 350. Acá dice 300, Yo pero en siempre el documento siempre le adjunto doy donde 350. sale el pago mensual, efectivamente se pagaron Sí, yo 350. le pago eso. Han pagado Ya. 11.200.000 pesos. ¿Ya? Una suma bastante importante, Sí. como para hoy día decir, sabes que ahora no estoy de acuerdo con esto y esto no vale, No, ¿y no, quién yo- devuelve el dinero? ¿Están dispuestos a devolverle los 11 millones a la Señorita, señora? Yo nunca he entonces, ¿qué dicho hacemos con que esto? yo quiero la parte de mi marido, ni él tampoco quiere la parte de él, porque la parte de él es de ella. Pero el precio pagado es muy alto para un 50% si no está comprando la propiedad completa y si no está comprando derechos completos, porque ella tiene inscrito un usufructo en favor de ustedes. Yo sé que son 15 millones lo que ella está pagando por la mitad de la propiedad. No, ella pagó 15 millones por el 100% de la nuda propiedad. En una propiedad cuyo valúo fiscal es de 15 millones. Y cuando uno compra solo la nuda propiedad, efectivamente compra un valor cercano al avalúo fiscal. Porque no está comprando el dominio completo. Claro, Usted no sigue sé. manteniendo el derecho de usufructo, que es No el derecho sé, de yo usar y gozar de la propiedad, o sea, de vivir en ella o arrendarla y percibir los cánones de arriendo de esa propiedad. Ella hace 3 años que está pagando esta propiedad y quien vive en esa propiedad son ustedes. Entonces, cuando se vende la nuda propiedad, cuando no se vende el dominio completo, evidentemente el precio es más o menos la mitad del valor comercial. Señorita, O sea, estaría tremendamente justo el precio que se pagó por el derecho que se adquirió. señorita, pero el caballero tiene su garage allá, él lleva máquinas, trabaja todos los meses, entonces no es que ella no esté sacando avance de eso. Ese es otro punto. Una grúa, ¿cuánto? Ese es otro punto, señora. Eso podemos prohibirlo, podemos Sí. restringirlo, podemos hacer Ya. otra cosa con eso, pero eso no podría afectar este contrato legalmente celebrado. Buenas tardes, doña Cristina. Usted es hija también de doña María. Es Hola, otra de buenas las tardes. 5 hijas. Sí. ¿Qué opina de esta situación? ¿Usted conocía, tenía algún antecedente de esto? Mire, nosotros cuando nos enteramos como hermanas después al final,
Solamente lo enteramos lo que mi mamá nos contó, de que ella siempre quiso dejar que mi papá le vendiera a mi hermana su 50% de él, pero su 50% era para mi hermana, para Georgina. Eso es lo que siempre nosotros hemos sabido, que ella siempre lo ha querido así. Pero cuando a mi mamá en ningún momento el abogado llegaron, le hicieron firmar un con testigo, todo. ¿Por qué no llevaron un testigo como hija para hacer eso? ¿No que llevaron al marido de ella? Porque uno puede poner como testigo a quien se le ocurra, no está obligado a tener ciertos testigos. Por eso, pero mi mamá, ¿por qué no escogió su propio testigo? No, que más encima ella se lo escogió. Pregúntele a su mamá, señora María, su hija Cristina pregunta, ¿por qué usted eligió de testigo o puso ese testigo y no llevó su propio testigo? Porque yo no sabía que iban a querer testigos. Ahí está la respuesta, porque llegó a la notaría, dice que no sabía que iba a tener que tener no tenía testigo idea. y puso por testigo al que le fue más fácil, a la persona que tenía a mano. Exactamente. Tiende a Mire, ocurrir, yo es frecuente eso, que cuando uno está haciendo trámite a veces como abogado, las partes no saben o no se les avisa que tienen que llevar testigos y al minuto en la notaría llaman a quien tienen más a mano. Eso es habitual. Claro. Mire, yo como le digo, yo lo único que yo sé que, bueno, mi papá quería vender su parte, se le iba a vender a ella, y la parte de mi mamá siempre iba a quedar para Georgina. Más allá yo... Ya. O sea, usted tampoco ratifica sé. cuál era la intención de su madre, el que también es reconocido por doña Janet y del que aparentemente no hay discusión. Simplemente que los actos jurídicos ejecutados no tienen concordancia con la intención real que tenían las partes y que todos entendían, que era que don Jorge traspasaba su 50% a Janet y doña María quedaba con su 50% para después traspasarlo a doña Georgina. ¿Eso? Claro, porque si yo digo, si ya ambas estaban de acuerdo, mi mamá, mi papá y Janet, ¿por qué no lo dejaron estipulado al tiro? Tampoco lo entiendo a cabalidad. Se le ha preguntado en detalle a doña Janet y ella aparentemente señala que habría sido una explicación malentendida del abogado o abiertamente una mala explicación del abogado. O ella se quiso hacer la malentendida. ¿Perdón? O ella se quiso hacer la malentendida, porque yo creo que lo más correcto tenían que haber llevado a Georgina. Doña María, su madre, reconoció que efectivamente ella no quería que Georgina se enterara de esto. ¿Algo más, doña Cristina, que usted quiera agregar? No, solamente eso. Muchas gracias. Vamos a pedirle a Gracias. nuestra psicóloga, Marisol Sagredo, que se sume también a la conversación para ver si logramos entender. Aparentemente todos sabían lo que querían, pero no fue lo que hicieron. Sin embargo, despierta suspicacias de ambas partes y es lícito, además, desde acá entender que así sea. Porque finalmente lo que doña María entendía que estaba haciendo no era lo que se estaba ejecutando, y si doña Janet entendió que no se estaba ejecutando lo que se quería, ¿por qué no lo explicó en detalle? ¿Sabes lo que pasa, Carmen Gloria? En este caso tenemos primero que no hubo una buena comunicación, porque lo que entendió María en primera instancia es que con todo esto que estaban haciendo quedaba la mitad de su propiedad para Georgina. Y eso siempre creyó que estaba hecho. Y por otro lado tenemos a Janet, que ella sabe y se dio cuenta que la mitad de Georgina quedó para ella. Pero cuando yo le pregunté, ¿y qué quieres hacer con esa parte? ¿Qué me contestaste? Que yo con mi parte no quiero hacer nada, siempre ha sido para Georgina. Entonces, ella sabe que se lo tiene que entregar a Georgina. Porque es un deseo de mi madre, y el abogado le explicó, y el abogado le preguntó a ella si ella confiaba en mí como para hacer la escritura así al 100% hacia mi nombre, que yo después le entregara a ella, y ella dijo sí, yo confío en mi hija y yo sé que ella le va a entregar la parte a su hermana. O sea, Y doña siempre ha María sido lo así. sabía entonces. Sí, siempre ha sido así. Tengo grabaciones, de hecho, de las conversaciones que yo tuve con ella. ¿Y las tiene acá? En mi celular tengo una grabación de cuando esto todo reventó y todo, y mi hermana me llama y me dice que yo siempre hacía ver como culpable a mi mamá. Y yo al final empecé a grabarla, la grabé para que vea que no era así, porque ella me empezó a avisar a mí que tus hermanas están haciendo algo en contra tuya. Cuando quedó todo Su esto... mamá le empezó a avisar. Sí, mi mamá O me sea, avisó. su mamá en esas grabaciones
reconoce que ella sabía que la situación era esta? Sí, porque yo le dije, pero si tú sabes, le dije yo, que siempre la parte ha sido para Georgina. De hecho, a Georgina yo cuando, como no se suponía que no se tenía que saber, que mi mamá no quería que supiera que ella iba a ser la dueña, en su momento yo le dije a Georgina, bueno, yo le digo, Georgina, y yo digo, Gina, ¿y por qué no construyes tu casita? Le digo yo, y ella me dice que no, porque nunca hacía llegar ahí. Yo le digo, pero, y siempre cuando trataba de irse, yo le decía, pero cálmate, espérate, no te vayas todavía, porque siempre ha sido mi intención que ella se quede en la casa, o sea, porque es el deseo de mi madre. Gloria, ¿puedo hablar? Dígame. Mire, lo que pasa es que cuando mi papá empezó a decir de que él había vendido la casa, mi mamá me empezó a contar, ella siempre ha mantenido su palabra de que fueron a la notaría, de que el abogado, ella le especificó al abogado que su 50% iba a ser para mí, el otro 50% se lo iba a vender mi papá a mi hermana. Entonces, Cuando sí, yo fui a sacar la tenemos- escritura, yo fui a sacar primero la copia de la inscripción de la escritura, fui a bienes raíces, porque mi mamá me lo pidió, mi mamá me dijo, hija, quiero saber cómo están las escrituras hechas, porque mis papás no se quedaron con ni un papel. Cuando yo le leí a mi mamá la escritura, mi mamá me dice, esto no era así. Esto nunca fue así. A mí el abogado nunca me explicó de que iba a quedar el 100% para Janet. ¿Cuál sería la razón de que no tanta cosa escondida? No quiero que mis hijos se enteren, hacen todo secreto, Sí. no quiero que Georgina sepa, hasta que Georgina finalmente se entera. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón lógica? ¿Hay alguna razón atendible o simplemente suspenso de esta familia? Es súper importante lo que planteas porque en este contexto el secreto es muy negativo. El secreto se utiliza, este silencio, para proteger a algunos y para dejar a otros más vulnerables y que en el fondo esto reviente cuando la mamá ya no esté y unos con otros obviamente van a caer en pelea. Por lo tanto es pan para hoy, hambre para mañana. Así que para toda la familia los secretos familiares no son sanos No sirve. y se acarrean genealógicamente. Entonces, en este contexto es porque esta familia tiene una vinculación muy insana, una infancia con muchos problemas, con mucha violencia, con faltas de lealtades, en donde Janet a una muy temprana edad tuvo que irse de casa. Y en ese sentido, ella sintió que fue desfavorecida y que tenía que mendigar amor. Y en un minuto en que ella regresó al contexto de casa, ella estuvo todo el tiempo intentando que la mamá y el papá la quisieran, que la tomaran en cuenta. Y en el minuto en que le pidieron que hiciera esto, ella dijo, bueno, es mi manera de poder hacerlo. Pero hablando con ella, a mí no me queda ninguna duda que ella sí quiere entregar su 50%. O sea, ella lo hizo como una manera de poder ayudarlo y en este minuto el resto de los hermanos, que no se lleva bien con ella, Lo ven como un aprovechamiento. Que exacto, está lejos de ser aquello. ¿Encontró Sí, la grabación? permiso. Ahí tenía que ponerle play, ¿no? cizañar tanta yo no las crié así, digo yo, ¿y por qué? Bueno, ¿Por qué motivo son así, digo yo? yo no sé qué tienen en mi contra y que hablan y de verdad, mira, ese día cuando me dijeron que tú habías ido a decir todo eso, yo dije, No, si fue así, vinieron aquí, ay, no sé, mira, no sé por qué, tú sabes que de repente, por cualquier cosa, su palabrazo. Entonces yo le dije, claro, le dije yo, como ustedes fueron, le dije yo ese día riéndose donde la llana, le dije yo, a decir que el viejo no tenía casa, que lo iban a echar a la calle. Mientras yo viva, le dije yo, nunca van a echar a tu padre a la calle. Porque sea como sea, es su padre. pero yo igual ese día te lo dije que ellas habían tirado una broma, ¿o no fue así? Por lo mismo tanto, yo le dije, ellas dijeron, le dije yo, o sea, la Yanita me contó que habían llegado riéndose allá en broma y broma. Eso fue, nada más.
pero lo hicieron, según dice tu papá, que es un tremendo escándalo, creo que tenían en la piel. ¿Y qué sacaba yo con llamarte a ti y decirte? Y dije, bueno, ¿para qué? Me da la misma cuestión si yo... tampoco te quise llamar. No, yo no te llamé, no, porque estaba molesta. Pero, a ver, pero ¿por qué me iba a amargar, mamá? ¿Viste? Entonces, a las finales yo lo veo como digo, la mamá se me manda la media y después ni siquiera llama, porque a las finales en este sentido... Para mí, quédate como culpable tú, porque ese día yo lo único que hice fue preguntarte por la Stephanie y tú me dijiste, no, yo ni siquiera toco el tema tuyo porque ya. Eso, yo le dije, ni siquiera le dije yo tu tía, cuando ella viene para acá, o hablo yo con ella, le dije yo, nunca se ha acordado ni siquiera de las otras, de nadie. Es que no me importa, yo lo único que te dije que echaba de menos a la Stephanie porque no me había llamado y que claro, no tenía su número. No le dije yo nada, yo no le dije nada, ni una cosa de esas, nada. Por eso entonces... Fue eso todo, pero no me acuerdo por qué fue. Fue esa palabra todo lo que le dije. Y de ahí yo me vine a acostar y después me levanté y me fui a bañar. Y ya no, dice tu papá. Y que ellas hablaban, pues yo... Ellas hablaban, yo lo único que les dije que me daba lo mismo lo que hablaran. Yo les dije, o no te acuerdas, le dije, pero si es verdad, si la broma la tiraron, la Gina se enojó conmigo por eso, pero en todo momento yo como lo dije, y como lo digo, y como lo vi, para mí fue una broma, y yo como broma les dije, bueno, ahí nadie va a tener que echar a nadie porque la única dueña soy yo. Claro, esa es la pica tan grande que tienen. Ahora, obviamente yo sé que la dueña de todo no soy yo, porque el trato que hicimos... A tu hija le dejaste todo, tu hija que es tu hija, toda la vida de chica fue siempre tu hija. Escucha, mira, ojalá me hubieran dejado todo, ojalá. No saben nada que yo tengo que pagar, no importa lo que tenga que pagar, pero a mí me basta para lo que escuchar. Qué mal, doña María. Está dejando 5 hijas acá. 5 hijas. Que lo que usted está haciendo y dejando de hacer va a ser la relación que sus hijas van a tener. Y con el respeto de sus años, se lo digo aquí, de frente, está sembrando una rivalidad, una disparidad, una enemistad entre sus hijas imperdonable, doña María. Usted deja clarito sentado que usted entendía todo esto. Es muy decidora esa grabación. Señora, les devuelvo su celular para que... Esta grabación, porque habla tal como lo dije, de que efectivamente doña María comprendía y entendía todos los actos que ejecutó, todos. Ella misma le dice, y doña Janet se lo recalca, que ella va a cumplir con entregarle a doña Georgina este 50%, aunque no haya quedado escrito. Entonces, me parece que este acto de hoy día venir a hacerse como que yo no entendí nada, yo no sabía nada, es un gesto más de tratar de enmendar lo que parece que causa ruido en las otras 4 hermanas. Manipular la situación para ella sentirse la víctima de todo lo que está sucediendo, que es algo súper constante en el relato de María. María, cuando habla, siempre va destacando las cosas negativas que la pasan. A mí lo que más me complica de esta situación es Janet, porque Janet ha intentado hacerse fuerte como la hija que sí, en algún minuto me van a querer, en algún minuto me van a valorar, en algún minuto voy a merecer el amor que yo les tengo. Y en este minuto ella se siente abandonada, sola. Y fíjese, doña Georgina, que doña Janet, yo creo que conociendo claramente con quién estaba vinculándose, hizo todo tan formal que a uno le llama la atención. Ella tiene un contrato firmado ante notario con los testigos que se requieran, donde el papá y la mamá firman, doña María y don Jorge, cediéndole el 100% de la propiedad, la nuda propiedad. Incluso yo se lo dije a mi mamá desde un principio. Cuando yo le leí la escritura, yo le dije, mamá, deja las cosas así, si total. Sí, pero vamos, las finales,
Yo puedo empezar desde cero y a mi hermana también, yo se lo dije. Vamos al fondo. Ella firma este contrato ¿Mm? con la asesoría de un abogado y ella podría consultar en cualquier minuto a un abogado y es más, yo lo ratifiqué acá Sí, y cualquier abogado diría lo mismo. Esta escritura es absolutamente válida. sí, ¿no? Está Sí. con todas las formalidades legales, Sí. está inscrita en el Conservador de Bienes Raíces y desde el año 2008 le entrega a doña Janet la nuda propiedad. No bastándole con Del eso... 2018. 2018. Sí. No bastándole con eso, porque la escritura dice que el precio está pagado y ella podría desentenderse, Sí, yo incluso, yo Firmó- así mismo se lo expliqué a mi mamá. firmó otro documento Sí. en notaría comprometiéndose a pagar cuotas de 350.000 pesos que su madre estaba desconociendo al principio de esta audiencia y ella cada vez que pagó le hizo poner firma y huella digital. Sí. Firma y huella digital, que uno diría, pero son los papás, los conoce mejor que nadie, son los papás. Y quiero que se entienda, además de todo este cumplimiento, el perjuicio económico que hay para doña Janet, que no se está valorando acá. Yo se lo dije hace un rato, cuando una persona, el dominio se compone de 3 derechos, el derecho, la nuda propiedad, el derecho de uso y el derecho de goce. Cuando uno compra solo algunos derechos, que puede ser el usufructo, cuando es el derecho de uso y goce, o la nuda propiedad, como en este caso, paga no el 100% del valor de la propiedad, porque no está comprando toda la propiedad. Claro. En este caso, además Sí, de porque no, se está haciendo uso de la propiedad. además de no estar comprando toda la propiedad, ella tiene un compromiso moral que ella reconoce, a pesar de que no está en ninguna parte, y que ella ha demostrado acá sola el ánimo de cumplir, que es entregarle el 50% de la propiedad a usted. Pero, con todos esos gravámenes, ella se compromete a pagar 15 millones de pesos. ¿Quién le devuelve a ella esa inversión económica? Nadie. Nadie ¿Y se es lo va a justo? devolver. No, no es justo. Yo siempre lo he dicho. Bueno, yo igual también pago. No es mucho lo que pago, pero también les pago a mis papás. Me imagino, pero eso es para sus papás. Sí, Ese asunto de sus papás. sí. Yo le estoy hablando de los hechos que ella ha hecho, Ujú. porque usted, mientras escuchábamos la grabación, le oí frases como, Dios se la cobrará, claro, es lo que a ella le conviene, graba No. lo que la beneficia. Graba lo que le Ya, conviene. Yo todas eso dije, esas no, Dios se lo frases, cobrará. todas esas frases que yo escuché son absolutamente injustas. Absolutamente injustas. Ella no ha hecho nada imparcialmente analizado que uno diga engañó a alguien, se benefició de algo, ha sacado provecho de esto. Nada. ¿No lograste en esta conversación dilucidar por qué? El por qué. Uno supone que una madre es el centro de unión. Muchas veces las familias se reúnen en torno a la madre y al morir la madre o el padre se desunen o se distancian. Uno busca como mamá también dejar hijos unidos que se puedan ayudar cuando uno no esté. A uno le produce tranquilidad ver que los hijos tienen buena relación. Aquí parece ser todo lo contrario. Es que esta familia desde la infancia de los hijos fue muy vulnerada. Entonces, el crear una relación en donde exista lealtad, empatía, confianza, no existió. De hecho, las dos figuras que se llevan mejor y que se acompañan más son Georgina con Janet. Y llama la atención que ahora estén acá. Entonces, desde la base, acá hay una base demasiado vulnerada para poder creer que ellos puedan seguir unidos el resto de su vida. Y por eso yo quiero decirle algo a Janet, que esto te sirva también. Que tú me dijiste que te faltaron abuelos para tu hija y que en otros buscaste los abuelos. Sí, Te faltó apoyo cuando tuviste a tu hija, en otros buscaste ese apoyo. sí. Entonces deja de buscar donde no vas a encontrar. No, con esto me quedó súper claro. Haz el duelo y sigue adelante disfrutando la linda familia que tienes, porque si no vas a golpearte contra una puerta Sí. una y otra vez. Sí, porque cuando mi madre me llamaba y me decía que mis hermanas estaban haciendo algo en contra mía, yo siempre me imaginé que era una demanda judicial. Pero cuando el periodista me llama y me dice, ¿tu madre fue la que llamó? O sea, yo dije, pero ¿cómo si ella fue la que me pidió que hiciera esto? Y yo lo hice por ayudarlo porque mi papá no podía seguir trabajando. Se supone que era un secreto, ellos lo revelaron. Yo hasta eso cumplí. Esta escritura es absolutamente válida. Sí, ¿no? Está Sí. con todas las formalidades legales, Sí. está inscrita en el Conservador de Bienes Raíces y desde el año 2008 le entrega a doña Janet la nuda propiedad.
No bastándole con Del eso... 2018. 2018. Sí. No bastándole con eso, porque la escritura dice que el precio está pagado y ella podría desentenderse. Sí. Yo Firmó- así mismo se lo expliqué a mi mamá. Firmó otro documento en Sí. notaría comprometiéndose a pagar cuotas de 350.000 pesos que su madre estaba desconociendo al principio de esta audiencia. Y ella, cada vez que pagó, le hizo poner firma y huella digital. Sí. Firma y huella digital. Que uno diría, pero son los papás. Los conoce mejor que nadie. Son los papás. Y quiero que se entienda, además de todo este cumplimiento, el perjuicio económico que hay para doña Janet, que no se está valorando acá. Yo se lo dije hace un rato, cuando una persona, el dominio se compone de 3 derechos. El derecho, la nuda propiedad, el derecho de uso y el derecho de goce. Sí. Cuando uno compra solo algunos derechos, que puede ser el usufructo, cuando es el derecho de uso y goce, o la nuda propiedad, como en este caso, paga no el 100% del valor de la propiedad, porque no está comprando toda la propiedad. Claro. En este caso, además Sí, de porque no, se está haciendo uso de la propiedad. además de no estar comprando toda la propiedad, ella tiene un compromiso moral que ella reconoce, a pesar de que no está en ninguna parte, y que ella ha demostrado acá sola el ánimo de cumplir, que es entregarle el 50% de la propiedad a usted. Pero, con todos esos gravámenes, ella se compromete a pagar 15 millones de pesos. ¿Quién le devuelve a ella esa inversión económica? Nadie. Nadie ¿Y se es lo va a justo? devolver. No, no es justo. Yo siempre lo he dicho. Bueno, yo igual también pago. No es mucho lo que pago, pero también les pago a mis papás. Me imagino, pero eso es para sus papás. Sí, Ese asunto de sus papás. sí. Yo le estoy hablando de los hechos que ella ha hecho, Ujú. porque usted, mientras escuchábamos la grabación, le oí frases como, Dios se la cobrará, claro, es lo que a ella le conviene, graba No. lo que la beneficia. Graba lo que le Ya, conviene. Yo todas eso dije, esas no, Dios se lo frases, cobrará. todas esas frases que yo escuché son absolutamente injustas. Absolutamente injustas. Ella no ha hecho nada imparcialmente analizado que uno diga engañó a alguien, se benefició de algo, ha sacado provecho de esto. Nada. ¿No lograste en esta conversación dilucidar por qué? El por qué. Uno supone que una madre es el centro de unión. Muchas veces las familias se reúnen en torno a la madre y al morir la madre o el padre se desunen o se distancian. Uno busca como mamá también dejar hijos unidos que se puedan ayudar cuando uno no esté. A uno le produce tranquilidad ver que los hijos tienen buena relación. Aquí parece ser todo lo contrario. Es que esta familia desde la infancia de los hijos fue muy vulnerada. Entonces, el crear una relación en donde exista lealtad, empatía, confianza, no existió. De hecho, las dos figuras que se llevan mejor y que se acompañan más son Georgina con Janet. Y llama la atención que ahora estén acá. Entonces, desde la base, acá hay una base demasiado vulnerada para poder creer que ellos puedan seguir unidos el resto de su vida. Y por eso yo quiero decirle algo a Janet, que esto te sirva también. Que tú me dijiste que te faltaron abuelos para tu hija y que en otros buscaste los abuelos. Sí. Te faltó apoyo cuando tuviste a tu hija, en otros buscaste ese apoyo. Sí. Entonces deja de buscar donde no vas a encontrar. No, con esto me quedó súper claro. Haz el duelo y sigue adelante disfrutando la linda familia que tienes, porque si no vas a golpearte contra una puerta Sí. una y otra vez. Sí, porque cuando mi madre me llamaba y me decía que mis hermanos estaban haciendo algo en contra mía, yo siempre me imaginé que era una demanda judicial. Pero cuando el periodista me llama y me dice, ¿tu madre fue la que llamó? O sea, yo dije, pero ¿cómo si ella fue la que me pidió que hiciera esto? Y yo lo hice por ayudarlo porque mi papá no podía seguir trabajando. Se supone que era un secreto, ellos lo revelaron, yo hasta eso cumplí. Entonces cuando me dicen, ¿tu madre fue la que llamó? O sea, puedo esperar cualquier cosa de mi hermana, pero de mi mamá no lo esperaba. Yo voy a ser bastante directa, por doloroso que sea. Quiero que entienda bien doña Georgina. Doña Janet podría desconocer cualquier acuerdo y ceñírsele directamente por lo legal y quedarse con todo. Pero si yo no estoy enojada Y no lo con está Janet. haciendo. Yo Entonces, jamás he entonces, estado enojada con ella. ok, recalco entonces esa actitud.
valore esa actitud. No, si yo Su lo hermana está valoro. teniendo un gesto Y incluso muy yo se lo noble. dije a mi mamá. Que de Ahora 13 forma. años tú saliste de la casa. No, dije Cuando que me la fui niña a los- tenía 6 años, ¿cuántos años te crió la niña? ¿Quién te la crió? Mamá, dije yo a los 13 años había No, empezado a gracias, trabajar mija, sola. gracias, hija, por Pero si yo a los 13, tú te fuiste a la gratificarme. Argentina, No, nada te más. fuiste a la Argentina con todas tus hijas, me llevaste a mí. Ya, mamá. ¿Por ¿Quisiste qué? irte tú? Yo tenía 13 años, yo mandaba. Bueno, pero yo no vine a pelear con usted acá. No, yo Yo tampoco, solamente hija. quería que le aclararan a usted que Tú- yo no ocurría yo ninguna tampoco. estafa. Imagínate, como a tú los dijiste, 13 yo no años te estafaba a saliste de nadie. la casa. Marisol, No, ¿algo más no. que quieras tú aclarar? No, Muchas gracias. gracias. No me Doña deja tranquila. Janet, a mí me parece que usted tiene todo el derecho de decidir lo que quiera hacer con él. Hay un contrato legalmente firmado, inscrito, hay pagos y constancia de todos esos pagos. Usted decía libremente si quiere respetar este compromiso moral que tiene a lo mejor con su madre y su hermana o no. Yo no le voy a pedir ninguna exigencia porque hay ciertos códigos que uno tiene que respetar si uno quiere pedirle al otro igualdad de condiciones. Incluso en derecho, en materia de incumplimiento, solo la parte cumplidora puede exigirle a la incumplidora que cumpla. Aquí había un acuerdo. Ella ha cumplido rigurosamente el acuerdo. La parte que le falta cumplir, que es este compromiso de palabra que tiene con usted, aún no ha llegado el momento de cumplirlo. Y con esto,